Crónicas de un exilio, el documental codirigido por Micaela Montes Rojas y Pablo Guayar sobre la trayectoria del cineasta Octavio Getino, fue el gran ganador de la quinta edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, el FICER. Obtuvo el premio a la mejor película de la competencia nacional y recibió la estatuilla Ojo Pez que el festival entrega a la película más votada por el público en esta sección. Estamos con Micaela Montes Rojas y Pablo Guayar. Bienvenidos a GPS Audiovisual Radio. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, ¿qué Hola los... Julia, muchas gracias por Hola, el espacio, muchas no, gracias. muy bienvenidos. ¿Qué los llevó a embarcarse en el proyecto de un documental que aborda el exilio del cineasta Octavio Getino? Linda pregunta. ¿Arranco yo, Mica? Dale. Bueno, la temática del exilio nos parecía una fundamental, primero por ser una faceta un poco inexplorada de su vida, el hecho de que él ya estaba exiliado en Argentina del franquismo, nace en León, en Sí. España, Octavio, y que luego se tiene que volver a exiliar en el 76, perseguido por la dictadura militar. Y que luego en Lima, en el año 78, ante el secuestro de su amigo Carlos Maguid, que le había conseguido trabajo en esos días, tiene que hacer un nuevo exilio, un exilio dentro del exilio hacia Huamachuco. Entonces, bueno, sin dudas el hilo conductor de su vida era el exilio. Cuando pude hablar personalmente con él antes de su muerte, el momento que más emocionado estaba era cuando hablaba del exilio y de la separación de sus hijas, que termina siendo el gran eje central del documental. Entonces, bueno, esas son un poquito como las razones que nos llevaron ahí a trabajar esa temática. Ahí, Mica, no sé si querés aportar. ¿Qué sabían, Micaela, de Octavio Getino antes de encarar este documental? Y mira, la verdad es que cualquiera que estudió cine o se interesó en la Mm, temática, Octavio era una materia obligada. Él con sus textos, con sus películas, junto con Pino Solanas, con toda su trayectoria, mm, mínimo de nombre, vos lo nombrás y la gente sabía de qué sí, estabas hablando. Pero la verdad es que cuando decidimos encarar el proyecto es como que nos metimos de lleno. Tipo, me acuerdo que en un momento nosotros armábamos como la hoja de vida con todo lo que había vivido y nosotros como que la teníamos re sabido, pero era como, bueno, ahora hay que contárselo al que no la conoce, al que no sabe nada de Octavio Getino, al espectador que va a ver una película y bueno, se interesa. Así que ajá, era súper interesante, la verdad es que la vida que tuvo y sí, todas sus vivencias, más allá de todo lo que le aportó al cine, es súper interesante. sí, todo lo que hizo, no solo como cineasta, ¿no? Como teórico, como estudioso, como defensor de la cultura, bueno, montones de cuestiones, como ustedes dicen. ¿Y cómo fue el proceso de elaboración del documental? ¿Cuánto tiempo les demandó? Bueno, el proyecto viene de larga data, así como Mica contaba, yo empecé a estudiar a Octavio en la UBA, en un proyecto de investigación sobre cine de liberación, cine de base, Mm, entonces como que si hablamos de prehistoria nos remontamos casi al 2008 que lo empiezo a investigar, pero bueno, formalmente se inicia el proyecto quizás 2011-2012, 2011 le hacemos una serie de entrevistas a Octavio, justo antes de que se muera, con un grupo mm, de compañeros que esa fue la base con la cual después trabajamos con Mika en los primeros guiones, que hubo varios, que terminaron siendo bastante distintos a lo que fue el documental. Pero bueno, como todo proceso documental y como la vida misma, a medida que íbamos investigando, hablando, conseguíamos una fotita de acá, un archivito de allá, aparecía el Super 8 familiar, de repente, todo año a año la película se fue enriqueciendo, hasta su estreno en Bafisi, digamos, en el 2021. Entonces ujú, fue un periodo enorme, larguísimo, que nos dio la satisfacción de poder abordar el objeto de estudio de una manera muy íntegra. O sea, hablamos con medio mundo, hasta pudimos entrevistar a Pino. Hubo un par que se nos escaparon porque, bueno, tuvimos la mala suerte, por ejemplo, de Susana, que falleció y no pudimos entrevistarla, o a Fernando Birri, que era otra persona mm. que queríamos entrevistar y que, bueno, no estuvo al alcance, pero sí tuvimos charlas con todo el entorno cercano de Octavio y eso nos hizo llegar con un material muy interesante a la isla de edición. Ujú. ¿Y
documentos o qué, sí, qué documentos aparecieron durante el rodaje que enriquecieron el documental? La verdad es que desde que empezamos la investigación siempre fueron apareciendo algo, desde los archivos de la policía, desde fotos, cassettes, todo eso nos los iban dando las hijas o los hijos, y de a poco iban surgiendo. Y después, la verdad es que todo el tiempo, todo el camino fue estando plagado de cositas. Antes de viajar a Perú, que fue como en lo que nos embarcamos más grande, o sea, realmente fue muy importante el viaje a Perú. Una semana antes, si no me equivoco, el hijo de Susana nos entregó las cartas y la correspondencia que tenían Octavio y Susana en el exilio. Y eso fue como, nos voló la cabeza, se podría decir. O Claro. sea, y ahí ya estábamos, ya habíamos rodado varias entrevistas, después viajamos a Perú, después tuvimos las entrevistas con de Siges, y ahí de nuevo tener más material, más información, era como, hasta el último día creo que recibíamos fotos de la sobrina y las estábamos escaneando para poder subirlas, todo un trabajo de todo el equipo descomunal. Ujú, ujú. Y bueno, ¿y quién es Getino para ustedes ahora, después de esta investigación y del documental? Bueno, eh, a mí a nivel personal, el hecho de haberlo conocido hace que le tenga un afecto muy especial porque era una persona muy sensible, muy humilde, bondadosa, que tuvo una implicación muy fuerte en la historia, digamos, se metió de lleno en la historia Sí, latinoamericana, en la historia sí, argentina con mayúscula porque participó de los grandes o emblemáticos acontecimientos de nuestra historia. Y hasta podemos decir que esas entrevistas que le hacen a Perón en Puerta de Hierro también son fundamentales, así como la hora de los hornos que se distribuía de forma clandestina sí. en ciertos cursos de la historia. Entonces, yo creo que es una persona con una influencia enorme en la cultura. Es un ser humano con sus luces y sus sombras, como todos lo somos. Y lo lindo del documental me parece es que muestra esa parte pública tan alabada por la teoría, por la crítica, y muestra también esa parte privada en la cual también una persona que se mete en esas causas latinoamericanas descuida otros lugares, entonces despierta, me parece, lindas reflexiones, universaliza la historia, y creo que ahí, bueno, reside un poco el mérito del documental. Y bueno, ¿y cómo sigue ahora el trayecto del documental? Y bueno, ahora capaz quedará con suerte algún otro festival donde poder proyectar la peli, alguna muestra, y después ya sería el camino del estreno. El estreno y Ujú. empezar a mostrar la peli. Nosotros queremos que se vea, que se dialogue, o sea, las charlas que se generan al terminar la función son súper enriquecedoras para nosotros y nos encanta ponernos a hablar y que después surjan como más dudas, nos pregunten. La verdad es que está buenísimo que conozcan más de la historia, ¿no? Sí, claro, y semejante personaje además, personalidad diría yo, más que personaje. Octavio Getino era un gran cineasta y una muy buena persona, por otra parte. Esto que ustedes cuentan, sí, lo refleja absolutamente. Micaela Montes Rojas y Pablo Guayar, codirectores de Crónicas de un Exilio, la película ganadora del Quinto Officer. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí en GPS Audiovisual Radio y por este documental. Hasta pronto. Muchas gracias, Julia. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.